Esta frase es falsa. Y si lo es, entonces dice la verdad. Pero si dice la verdad, es falsa. Así comienza. Una frase diminuta. Inofensiva. Con apenas 4 palabras. Pero dentro, una espiral que no termina. Un nudo que no se puede desatar. Una fractura en la superficie del lenguaje. Porque esta frase, al contrario de lo que parece, no busca respuesta. No quiere ser resuelta. Solo quiere colapsar. Llevarte con ella. Y tú, con tu mente afilada, entras en el juego. Intentas fijarla. Ponerle nombre. Clasificarla como un error. O una broma lógica. Una rareza. Pero la frase no se inmuta. No cambia. No cede. Se mantiene en ese borde imposible entre decir y no decir. Entre ser y contradecirse. Esta frase es falsa. Si es falsa, es verdadera. Si es verdadera, es falsa. No hay descanso. No hay llegada. No hay conclusión. Solo ese vaivén. Ese reflejo dentro de otro reflejo. Esa imagen que se mira al espejo y ya no sabe cuál fue la original. Y mientras más la analizas, más evidente se vuelve la grieta. Porque no se trata solo de lógica. No es solo una curiosidad lingüística. Es algo más profundo. Más personal. Más íntimo. Es la constatación brutal de que el lenguaje puede quebrarse. Y cuando lo hace, se lleva consigo la mente que lo usa. Y esa mente, eres tú. Tu pensamiento, tu comprensión, tu certeza de ser el que interpreta, todo eso se tambalea. Porque te das cuenta de que no hay suelo firme. Que incluso las herramientas que usas para entender pueden volverse contra ti. Y hacerte caer. Esta frase es falsa. ¿Te das cuenta? No tiene sujeto. No tiene contexto. No tiene historia. Y sin embargo, te atrapa. ¿Te inquiere? Te consume tiempo. Te exige atención. ¿Por qué? Porque tu mente necesita sentido. Necesita resolución. Necesita cerrar el ciclo. Pero este ciclo no se cierra. No se redime. No ofrece ninguna salida. No hay una puerta escondida. No hay un truco detrás del telón. Solo esta frase. Girando sobre sí misma. Como un péndulo que nunca se detiene. Y lo más perturbador, no es la frase. Eres tú. Tú que sigues aquí. Tú que no puedes dejar de mirarla. Tú que buscas algo que no está. Una verdad. Una conclusión. Una línea final. Pero no hay final. Porque todo intento de final es también un principio. Otra vuelta de la misma trampa. Otro espejo en una sala de espejos. ¿Puedes nombrar algo que no se base en una afirmación de verdad? ¿Puedes pensar sin confiar en el lenguaje? Y si no puedes, entonces esta pequeña frase ha desmoronado más que una lógica. Ha puesto en duda tu capacidad de existir como pensador, como intérprete, como mente. Esta frase es falsa. No se cansa. No se detiene. No se resuelve. Y tú, al final de este laberinto, no tienes respuestas. Solo una pregunta que se niega a morir. ¿Quién encierra a quién? ¿Tú a la frase, o la frase a ti? Si esta frase es verdadera, entonces el vacío lo es todo. Lee eso otra vez. Despacito. Siente cómo se desliza entre tus dedos. Como parece tener forma, pero al tocarla, te hundes. Si esta frase es verdadera, entonces el vacío lo es todo. Es una condición que se promete a sí misma. Un acuerdo sin firmar. Una hipótesis que se alimenta del acto de ser leída. Pero, ¿qué afirma realmente? ¿La verdad de sí misma? ¿La existencia del vacío? ¿Tu capacidad de comprenderla? No hay cimientos. No hay objeto. Solo el lenguaje tentando al abismo. Un sí, entonces que no se apoya en nada más que en su reflejo. Y sin embargo, lo escuchas. Resuena. Como si dijera algo importante. Como si llevara una carga.
Un secreto envuelto en niebla. Si esta frase es verdadera, entonces el vacío lo es todo. Entonces tú piensas, ¿y si lo es? ¿Y si es verdadera? Entonces el vacío lo es todo. Todo. Pero eso haría al vacío, algo. Una totalidad. Una afirmación. ¿Y qué pasa si no es verdadera? ¿Se desactiva el vacío? ¿Regresa la forma? ¿Vuelve la estructura? No lo sabes. Porque esta frase no está hecha para mostrar. Está hecha para colapsar en cámara lenta. Como una estrella que no explota, sino que se pliega sobre sí. Como una promesa que nunca fue pronunciada. Solo insinuada. Como un juramento en un idioma que nadie recuerda. Si esta frase es verdadera, entonces el vacío lo es todo. Y tú, atrapado en ella, te conviertes también en condición. Tu atención, tu lógica, tu deseo de entender, todo eso se vuelve parte del problema. Parte del experimento. Parte de la caída. Porque lo sabes. En el fondo lo sabes, la frase está vacía. Pero el vacío, no. El vacío está lleno de posibles sentidos. De interpretaciones. De caminos que no llevan a ninguna parte. De significados que nunca se completan. Así que esta paradoja no es una afirmación. Es un espejo sin azogue. Una ecuación sin valores. Una puerta que no se abre, porque nunca fue construida. Y tú insistes. Insistes en entrar. En descifrar. En desatar este nudo de humo. Pero cada intento añade una capa más. Cada pensamiento, otro hilo que envuelve el vacío. Hasta que no sabes si estás pensando la frase, o si la frase te está pensando a ti. Si esta frase es verdadera, entonces el vacío lo es todo. Y aquí, en esta línea, hay algo que se quiebra. Porque si el vacío lo es todo, entonces no hay tú. No hay pensamiento. No hay lector. No hay frase. Solo el vacío. Y eso lo devora todo. Incluso el acto de preguntar. Incluso la necesidad de sentido. Incluso la posibilidad de que haya algo más allá. ¿Puede una cadena sostenerse si su primer eslabón es aire? ¿Puede una promesa cumplirse si no hay nadie que la escuche? ¿Puede una verdad surgir si no hay suelo donde apoyarla? Todo eso, la paradoja no lo dice. Solo sugiere. Insinúa. Hipnotiza. Porque esta no es una frase para entender. Es una frase para descomponer. Y cuando te ha vaciado por dentro, cuando ya no te queda ninguna pregunta, ni ningún yo que las formule, entonces entiendes. No un sentido. No una lógica. No una conclusión. ¿Sino esto? Que el vacío no está al final de la frase. Está al principio. Y fue lo único que hablaba todo el tiempo. Nunca llegas. Siempre a mitad de camino. El paso que das no es el último. Nunca lo es. Porque antes de llegar, debes recorrer la mitad. Y antes de eso, la mitad de la mitad. Y luego, otra mitad más. Cada destino es solo otra fracción. Otra división. Otra herida en el espacio. Y entonces avanzas. Pero cada paso, te divide más. Te aleja más. Porque para llegar, primero debes cruzar lo infinito. Y lo infinito, no se cruza. Ahí está Zenón. Mirándote desde el abismo de la lógica. Diciéndote que el movimiento, no existe. Que cada intento de avanzar es solo una ilusión de la mente que no soporta estarse quieta. Pero tú te mueves, ¿no? ¿Lo haces? ¿O el mundo se mueve a tu alrededor como un decorado de teatro? ¿Eres tú quien avanza, o solo una idea de ti que cambia de fondo? La flecha vuela. Pero en cada instante, está inmóvil. Congelada. Suspendida en el aire, sin dirección. ¿Y si todo está hecho de instantes, cuando ocurre realmente el movimiento? ¿Dónde está el ir, si cada punto del trayecto es solo un detenerse en la mitad de otro detenerse? Así es como Zenón te atrapa. No con hechos, sino con lo insoportable, la sospecha de que todo lo que parece continuo, no es más que una suma infinita de fragmentos incompletos. Tú sigues andando.
persiguiendo una meta, un futuro, un fin. Pero cada vez que te acercas, hay otra mitad que recorrer. Y otra. Y otra. La meta no se aleja. Eres tú quien nunca se aproxima. La línea se estira. El tiempo se fracciona. Y tú te conviertes en un viajero atrapado en un túnel que nunca se acaba. ¿Y si todo esto que llamas realidad es solo una colección de mitades? ¿Y si el presente no existe, porque está eternamente dividido entre lo que fue y lo que aún no es? ¿Y si tú no existes como una unidad, sino como una serie de intermedios que nunca llegan a completarse? Tu cuerpo cambia. Tu mente cambia. Tus ideas cambian. Pero el tú que viaja, ¿alguna vez llegó? Tal vez eres solo eso, un trayecto que se repite. Una carrera sin ganador. Un paso tras otro, sin origen claro, sin destino final. ¿Y si el movimiento no es más que una ilusión para que el pensamiento no enloquezca ante su propia quietud? La paradoja no es el trayecto. La paradoja eres tú. Porque existes entre mitades. Nunca completo. Nunca fijo. Nunca presente del todo. Y entonces, te detienes. Miras tus pies. Miras el punto donde estás. Y entiendes que nunca estuviste aquí. Que siempre estuviste a mitad de camino. Incluso ahora. Especialmente ahora. Porque si llegar fuera posible, ¿dónde estaría el fin? ¿En un lugar? ¿En un número? ¿En una sensación? ¿O en la renuncia a seguir dividiendo? Pero no puedes renunciar. Nadie puede. Porque incluso esa renuncia requiere un acto. Un paso más. Una mitad más. Y entonces, sigues. Sabiendo que no llegarás. Que no existe la llegada. Solo el andar. Solo el dividir. Solo el quebrarse en partes cada vez más pequeñas hasta que lo que avanza ya no es tú, sino una sombra de la intención que una vez quiso empezar. Matas lo que te hizo existir. Y al hacerlo, te niegas. Te niegas desde la raíz, desde el primer latido que jamás ocurrió. Imagina el momento. Estás frente a él. Joven, desprevenido. Tu abuelo, antes de que tu madre fuera concebida. Antes de que tú tuvieras nombre. Tomas una decisión. Cruzas el umbral. Y lo borras del mapa. Pero al hacerlo, la historia se quiebra. La rama del árbol genealógico donde tú colgabas, desaparece. Tu madre no nace. Tú no naces. Nadie cruza la puerta del tiempo. Entonces, ¿quién fue el asesino? ¿Quién viajó? ¿Quién disparó? ¿Quién interrumpió la cadena? Si tú no existes, la acción no ocurrió. Si la acción no ocurrió, entonces tú existes. Y si tú existes, puedes volver a matar. Y si matas, dejas de existir. Y si no existes, un circuito cerrado. Un reloj sin manecillas. Una historia que nunca se deja escribir. Aquí no hay paradoja moral. Ni dilema ético. Solo una herida abierta en el tiempo. Una estructura que no soporta su propio peso. El pasado depende del futuro. Y el futuro decide si el pasado ocurrió. ¿Puede algo nacer de su propia negación? ¿Puede una causa ser efecto de su consecuencia? Y lo más inquietante, ¿puede la historia tener un punto ciego? Un agujero donde todo lo que debería haber sido se descompone en imposibilidad pura. No hablamos solo de una línea de tiempo. No es solo una historia alternativa. Es la eliminación del relato mismo. Tú, como viajero, no existes más que en el intento. No eres una figura. Eres una duda flotante entre versiones incompatibles del mundo. Eres el eco de algo que quiso ocurrir, pero no pudo. Y entonces surge la verdadera pregunta, ¿quién decide qué ocurrió? Si el tiempo puede ser manipulado, si la historia puede bifurcarse, si la causa puede ser borrada por su efecto. ¿Qué es lo que permanece? ¿Hay un núcleo? ¿Un observador exterior? ¿Una conciencia que registre el colapso? ¿O tal vez lo que llamamos realidad es apenas una coincidencia estable? Una tregua temporal entre todas las paradojas que amenazan con desgarrarlo todo.
Y aquí, en el centro de esta paradoja, te das cuenta de algo aún más aterrador. No necesitas una máquina del tiempo para vivir esto. Porque tú, ya lo haces. Cada día. Cada decisión tuya es una guillotina. Una sentencia. Una línea que mata futuros posibles, y con ellos, pasados que jamás llegarán a ser memoria. Tu yo de hace 5 años, ya no tiene continuidad contigo. No porque haya muerto, sino porque tú lo mataste. Cambiando. Eligiendo. Negando. Y lo harás de nuevo. Matarás tu versión actual en nombre de una nueva. Una que aún no existe. Una que tal vez nunca llegue. Y eso es lo insoportable, que no hay versión definitiva. Que eres, en cada instante, una amenaza para lo que fuiste. Un arma apuntando hacia atrás. Entonces, ¿quién eres tú? ¿Un viajero? ¿Un error? ¿Una secuencia de contradicciones sostenida por inercia? Tal vez nunca hubo tú. Tal vez solo hay historia, y puntos de tensión donde colapsa sobre sí misma. Y tú, eres uno de esos puntos. Una grieta. Una frontera. Una imposibilidad viviente. Así que cada vez que te preguntes si podrías viajar al pasado y cambiar algo, recuerda esto. Ya lo haces. Todo el tiempo. Cada vez que recuerdas distinto. Cada vez que olvidas. Cada vez que inventas un motivo para seguir. Y como en la paradoja, cada cambio mata al que fuiste. Y cada muerte te deja con esta sospecha callada, de que tal vez, el tú que está leyendo esto, ya no debería existir. Madera reemplazada, una por una. ¿Sigues siendo el mismo barco? Primero cambias un tablón. Luego otro. Después las velas, el mástil, los remaches. Y cuando todo ha sido reemplazado, ¿sigues siendo el barco de Teseo? ¿Sigue siendo el mismo? La forma se mantiene. El nombre, también. Pero nada queda del material original. Entonces, ¿qué lo define? ¿La estructura? ¿El uso? ¿La memoria? ¿O simplemente el acto de seguir llamándolo el barco de Teseo? Y si tomas los trozos viejos, uno por uno, y los ensamblas de nuevo, ¿cuál es el verdadero? ¿El que navega con partes nuevas, o el que reposa hecho de ruinas restauradas? Ambos se reclaman el nombre. Ambos tienen historia. Ambos son continuidad y ruptura al mismo tiempo. Y ahí es donde te das cuenta, el barco eres tú. Tú. Que cambias cada día. Que olvidas, que recuerdas mal. Que te desarmas en pequeños hábitos. Y te reconstruyes con decisiones invisibles. Tus células mueren. Tus pensamientos giran. Tus certezas se descomponen. Y sin embargo, sigues llamándote por el mismo nombre. Yo. Como si ese pronombre fuera inmune al tiempo. Como si no notaras que has sido reemplazado pieza a pieza sin darte cuenta. ¿Eres el mismo que hace 10 años? ¿El mismo de ayer? ¿El mismo de hace una frase? O tal vez nunca fuiste el mismo. Solo una continuidad ilusoria, tejida con recuerdos seleccionados y un nombre al que te aferras como quien sostiene la barandilla de un barco, sin saber que la barandilla ya no está hecha de madera, sino de viento. Si tu cuerpo cambia, si tus ideas cambian, si tu forma de amar, de odiar, de pensar, de temer, todo cambia. Entonces, ¿qué parte de ti permanece? ¿Qué queda? Tal vez nada. Tal vez el yo no es más que una historia contada cada mañana para no caer en el vértigo de saberse en proceso constante. Para no admitir que no hay esencia, solo transiciones. Que el yo es una metáfora que se actualiza con cada latido. Una bandera ondeando sobre un barco que ya no existe. Pero sigues diciendo yo. Sigue sonando sólido. Sigue pareciendo real. Y eso es lo que sostiene la ilusión. La idea de que hay algo continuo. Un núcleo. Una identidad. Pero si miras más de cerca, lo único que encuentras es movimiento. Cambio. Sustitución. Y el miedo. El miedo de no encontrar una respuesta firme. El terror de admitir que tú no eres tú, sino una secuencia de reemplazos. Y aún así. Vives. Actúas.
Tomas decisiones. Lloras por lo perdido, y celebras lo nuevo, como si el que siente, fuera el mismo que sintió ayer. Pero si ese yo ya no está aquí, ¿quién celebra? ¿Quién sufre? ¿Quién lee estas palabras? Quizás no hay respuesta. Quizás no hay lector. Solo un barco navegando, sin piezas originales, sin capitán fijo, sin mapa. Un barco que flota sobre el mar del tiempo solo porque alguien sigue nombrándolo. Sigue creyendo que existe. Y tal vez, eso basta. Tal vez no hay necesidad de núcleo. Tal vez solo necesitas seguir navegando. Aunque cada parte de ti ya haya sido reemplazada. Aunque nada de lo que eras, siga aquí. Solo el acto de flotar. De continuar. De decir yo, aunque no sepas quién habla. Vivo y muerto. Ambos estados superpuestos. Una caja cerrada. Un gato dentro. Un mecanismo. Un átomo que puede desintegrarse, o no. Y mientras no mires dentro, el gato está vivo. Y está muerto. Al mismo tiempo. Esa es la paradoja. Una criatura que habita en la posibilidad. En él y donde solo debería haber uno. Pero esto no es una broma de laboratorio. Ni un truco cuántico para confundir estudiantes. Es una grieta. Una pregunta vestida de experimento. Porque mientras tú no observes, la realidad no elige. La caja es el mundo. Y tú eres quien mira. Hasta que abras la tapa, todo es superposición. Todo es sí. Todo es ambos. Y eso, no es natural. No es soportable. Tu mente quiere certezas. Blanco o negro. Sí o no. Vida o muerte. Pero la paradoja no te da eso. Te da algo mucho más inquietante. Una criatura que está y no está. Que respira y no respira. Que habita un estado que no puedes nombrar sin matarlo en el proceso. Porque el instante en que miras, colapsa. Uno de los estados cae. El otro desaparece. Y entonces dices, el gato estaba vivo. O, el gato estaba muerto. Pero no sabes eso. Solo sabes que ahora lo está. Lo que era antes, era ambos. Era incertidumbre pura. Posibilidad sin forma. Entonces, ¿quién decidió? ¿El universo? ¿El átomo? ¿Tú? ¿Fuiste tú quien mató al gato al mirar? ¿Fuiste tú quien selló su destino, por el acto simple de querer saber? ¿Y si el observador afecta al observado, quién te está observando a ti? ¿Quién abre tu caja? ¿Quién colapsa tu estado? ¿Quién decide si estás despierto o dormido, si estás sano o enfermo, si estás aquí, o en otro lugar? ¿Eres tú, o solo otro gato en otra caja esperando una mirada que lo defina? La física cuántica te dirá que esto es una metáfora. Que el mundo no funciona así a gran escala. Que tú no estás en superposición. Pero no puedes evitar sentirlo. Porque cada decisión que tomas parece eliminar a las otras versiones de ti. Cada camino elegido es otro que muere. Cada sí es un no oculto. Cada palabra que dices es otra que queda sin pronunciar. Y ese silencio también te habita. Así que tal vez, no eres una sola versión. Tal vez eres muchas. Superpuestas. Coexistiendo sin colapsar. Hasta que alguien te mira. Te nombra. Te define. Y entonces, eres eso. Solo eso. Y todo lo demás, desaparece. Pero, ¿quién es ese alguien? ¿Una persona? ¿Un dios? ¿Un pensamiento? ¿Y si eres tú quien se observa a sí mismo? ¿Y si cada vez que te dices yo, estás abriendo una caja y matando las otras posibilidades de ti? ¿Y si tu identidad no es más que la mirada que eligió una de las opciones y enterró las demás en el silencio? Entonces, ¿quién eres? ¿El que fue elegido? ¿El que fue descartado? ¿O la superposición infinita que nunca tuvo forma hasta que intentaste tenerla? Y lo más inquietante, ¿sigue el gato allí? ¿O nunca hubo gato? ¿Solo la idea de que algo podía existir, y no existir, al mismo tiempo? ¿Solo una caja? Solo una pregunta.
Solo el vacío entre dos certezas. Y tú, mirando. Preguntándote si mirar es crear o destruir. Infinitas habitaciones, infinitos huéspedes. Siempre hay espacio, porque el infinito cabe en sí mismo. Bienvenido. Este es el Hotel de Hilbert. Un edificio imposible. Un monstruo matemático. Tiene infinitas habitaciones. Y todas están ocupadas. Cada una numerada, 1, 2, 3, hasta el infinito. Y aún así, si llega un nuevo huésped, el gerente no se preocupa. Solo mueve al huésped de la habitación 1 a la 2, al de la 2 a la 3, al de la 3 a la 4. Y así, cada habitación queda libre para el siguiente. Una más para el recién llegado. Porque el infinito, aunque lleno, siempre puede crecer. Una lógica que desafía la intuición. Una estructura que lo admite todo, sin colapsar. Pero ahora imagina esto, tú llegas. Y te asignan la habitación 0. Una habitación que no existe. Una que está antes del 1. Un hueco entre los números. Una grieta. Una excepción. Una habitación para alguien que nunca debió entrar. Y tú entras. Te sientas en la cama. Y te preguntas, ¿dónde estoy? No en una ciudad. No en un país. No en un mundo. Estás en un concepto. Una idea. Un hotel que no puede construirse, pero que existe, aquí, en este pensamiento. Y lo más desconcertante, es que no estás solo. Hay infinitos como tú. Huéspedes sin forma, sin historia, sin memoria. Todos en sus habitaciones. Todos pensando que están solos. Y todos equivocados. Porque el infinito no es soledad. Es acumulación. Superposición. Ruido que nunca se detiene. En el Hotel de Hilbert, el silencio nunca es completo. Siempre hay otra puerta. Siempre hay otra presencia. Incluso cuando crees que ocupaste la última habitación, descubres que hay más. Siempre hay más. Porque el infinito no termina. No se llena. No se sacia. No concluye. Entonces miras por la ventana y no hay paisaje. No hay calle. No hay noche. Solo habitaciones reflejadas hasta el vértigo. Y comprendes, este lugar no tiene salida. No porque esté cerrado, sino porque no hay exterior. ¿Y si no hay afuera, realmente estás dentro? ¿O el hotel también es una ilusión? ¿Una metáfora para describir el abismo que hay entre entender y saber? ¿Entre contar y ser contado? La paradoja te observa. Y tú, tratas de encontrar el sentido. Intentas aplicar tu lógica, tu experiencia del tiempo, de la cantidad, del límite. Pero aquí, todo eso se disuelve. Porque en este lugar, una parte puede ser igual al todo. Una habitación puede contener a todas. Y tú puedes existir, sin haber llegado nunca. Este no es un hotel. Es una mente. Una estructura mental que intenta abarcar lo que no tiene fin. Y en el intento, te arrastra con ella. Eres un número sin identidad. Una habitación sin huésped. Un eco de alguien que quiso contar lo incontable. Y ahora estás atrapado. No por las paredes. No por el techo. Sino por la imposibilidad de salir de lo que nunca fue un lugar. Te preguntas si puedes irte. Pero irte, ¿a dónde? ¿Existe un punto fuera del infinito? ¿Puede haber escape de algo que no tiene borde? Y entonces comprendes la verdad silenciosa. No eres un huésped. Eres parte del hotel. Un número. Una idea. Una extensión más de la paradoja. Y mientras lo entiendes, alguien más llega. Una nueva habitación se abre. El proceso se repite. Y el infinito vuelve a empezar. Tantos números naturales como cuadrados perfectos. ¿Cómo puede una parte ser igual al todo? Contemos. 1, 2, 3, 4. Números naturales. Infinitos. Sencillos. Ordenados. Ahora contemos los cuadrados perfectos. 1, 4, 9, 16.
Muchos menos, ¿no? Más espaciados. Más raros. Parecen una minoría. Una pequeña fracción del universo de los números. Y sin embargo, Galileo te dice algo desconcertante. Hay tantos cuadrados perfectos como números naturales. Uno por uno. Sin que sobre ninguno. Una correspondencia exacta. Un espejo. Cada número natural tiene su cuadrado. Y cada cuadrado tiene una raíz entera. Así que las dos listas, aunque una parezca contener a la otra, son igual de infinitas. Una parte igual al todo. ¿Y si aplicas esto a ti mismo? A tus pensamientos. A tus recuerdos. A tus posibilidades. ¿Y si la versión pequeña es tan infinita como el conjunto? ¿Y si lo que llamas detalle es tan vasto como el universo entero? Esta es la herida que abre Galileo, la intuición fracasa. El sentido común se doblega. Porque has creído, desde siempre, que una parte es menos que un todo. Que lo contenido no puede ser igual al contenedor. Pero el infinito no obedece esa regla. El infinito no entiende de jerarquías. No entiende de proporciones. Solo sabe replicarse. Ampliarse. Negar el límite. Entonces te das cuenta. Tal vez tus ideas no tienen borde. Tal vez tus emociones no terminan donde tú creías. Tal vez lo que considerabas una pequeña parte de ti es igual de inmenso que el todo que no logras abarcar. Y eso duele. Porque ya no puedes confiar en la escala. En la medida. En la comparación. La parte ya no es menor. El detalle ya no es insignificante. Todo se vuelve inmenso. Todo se vuelve inabarcable. Entonces, ¿cómo saber quién eres? ¿Dónde empieza tu identidad? ¿Dónde termina? ¿Y si tu historia, tus errores, tus recuerdos más mínimos, pesan tanto como el conjunto de tu vida? ¿Y si el fragmento que olvidaste define igual que el que atesoras? ¿Y si el dolor más leve es tan infinito como el trauma que no puedes nombrar? El infinito no es solo una idea. Es una amenaza. Porque niega tu lógica. Tu necesidad de orden. Tu deseo de principio y fin. Aquí, en esta paradoja, descubres que no puedes fiarte de las apariencias. Una lista escasa puede ser igual a la infinita. Una sombra puede contener toda la luz. Y tú puedes ser el todo y al mismo tiempo una parte y al mismo tiempo nada. Entonces todo se desdibuja. El mundo. El número. El yo. Nada queda claro. Nada es firme. Solo este vacío lleno de magnitudes equivalentes que se multiplican sin cesar. Y al final, cuando creías que ibas a encontrar respuestas, Galileo te deja otra vez frente a la pregunta. ¿Qué significa ser infinito? ¿Es abundancia? ¿Es exceso? ¿O es simplemente ausencia de límite? Y si no hay límite, ¿cómo sabes si estás dentro o fuera? ¿Cómo sabes si tú mismo no eres solo un número más en una lista interminable que nunca comenzó y nunca terminará? Tal vez no lo sepas. Tal vez no puedas saberlo. Y tal vez, eso sea lo más honesto que puedas admitir ante el infinito. Que la parte no es menos. Que el todo no es más. Y que tú, en medio de todo eso, eres apenas un reflejo sin centro. Dos montones idénticos. Hambre que crece. Imagina un burro. Un animal común, sencillo. Pero atrapado. Entre dos montones de heno. Ambos iguales. Misma cantidad. Misma frescura. Misma promesa de alimento. Y sin embargo, el burro no come. No se mueve. No porque no tenga hambre. Todo lo contrario, su hambre crece. Se vuelve insoportable. Pero la razón no lo decide. No porque no quiera. Porque no puede. Porque ambos montones son idénticos. No hay razón para preferir uno sobre otro. Así que permanece inmóvil. Esperando que algo cambie. Esperando una señal. Pero no llega. La indecisión se convierte en prisión. El hambre en castigo. Y el burro muere.
no por falta de alimento, sino por falta de elección. Esta es la paradoja de Buridan. Un caso extremo de racionalidad sin impulso, de lógica sin pasión, de mente sin deseo. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces te has quedado paralizado entre dos opciones iguales? ¿Cuántas veces la indecisión te ha robado el presente? Porque cuando no hay preferencia, cuando no hay motivo, cuando las opciones son indistinguibles, la razón falla y la acción desaparece. Pero, ¿realmente eran iguales? ¿O era solo tu percepción? Quizá no había igualdad perfecta. Quizá la diferencia estaba oculta, en detalles mínimos, en susurros invisibles. Pero la mente, en su búsqueda de certeza, se niega a actuar sin garantías. Y ahí radica el verdadero peligro. Que la espera de una razón perfecta se convierta en una trampa. Que la perfección sea excusa para la inacción. Que la vida se detenga en el umbral del no sé. Porque la elección no es solo un acto lógico. Es un salto al vacío. Una aceptación de riesgo. Una declaración de voluntad. Sin ella, no hay movimiento. No hay cambio. No hay vida. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has muerto un poco, por no decidir? Por miedo a equivocarte. Por temor a perder. Por querer que todo sea claro y justo. Pero la paradoja te recuerda. No elegir, es también elegir. La indecisión es una elección. Una elección de nada. Un acto silencioso de renuncia. Y en ese silencio, la vida se desvanece. Por eso, a veces, la única salida es lanzarte. Elegir sin certezas. Avanzar sin garantía. Aceptar que no hay montones iguales. Porque la perfección es una ilusión. Y el movimiento, una necesidad. Así que levántate. Aunque no sepas. Aunque temas. Porque el burro de Buridan ya murió. ¿Una caja o dos? ¿El predictor lo sabe todo, o tú lo controlas? Imagina esto, frente a ti hay dos cajas. Una transparente, que muestra su contenido, $1000. Otra, cerrada, misteriosa, que podría contener mucho más, o nada. Un ser, el predictor, ha decidido qué hay dentro de la caja cerrada. Él afirma conocer tu decisión antes de que la tomes. Te ofrece un juego. Si eliges solo la caja cerrada, recibirás una gran suma, mucho mayor que $1000. Pero si decides tomar ambas, la caja cerrada estará vacía, y solo tendrás los $1000 visibles. La elección parece sencilla. Tomar ambas cajas siempre te asegura $1000, además de cualquier contenido en la cerrada. ¿Por qué no elegir las dos? Pero el predictor dice que no será así. Que él ya sabe que elegirás. Y ahí está la trampa. ¿Está tu libertad limitada? ¿Tu elección condicionada? ¿O tienes la última palabra? Esta paradoja no es solo un problema de lógica. Es una pregunta profunda sobre el libre albedrío y el destino. ¿Por qué si el predictor es infalible, si sabe que harás antes que tú, cómo puedes realmente elegir? ¿No es tu decisión simplemente la confirmación de algo ya escrito? Pero si decides que tienes control, si eliges a voluntad, entonces el predictor se equivoca. Y su predicción no es cierta. Así, se abre un laberinto, la libertad es ilusión, o el destino es incierto. No ambas cosas. Si estás atrapado en la predicción, tu voluntad es solo un eco vacío. Pero si eres libre, tu futuro es una página en blanco. Este juego nos enfrenta a una verdad incómoda. ¿Quién tiene el control? ¿Tú o el predictor? ¿O quizás, ambos? Porque aquí la paradoja no solo es lógica. Es existencial. Es la lucha entre confiar en un futuro previsible y creer en un presente impredecible. Y en ese espacio indeterminado es donde tú te encuentras. Entre el deseo de ser libre y el miedo a ser predicho. Cada opción que contemplas se convierte en una batalla interna. Quiero tomar solo la caja cerrada, pero, ¿qué pasa si el predictor ya vio mi duda? Quiero tomar las dos, pero, ¿seré yo quien pierde la apuesta? Y cuanto más piensas, más se enreda el hilo. La razón se tropieza con el misterio. Porque esta paradoja no tiene solución simple.
No es un acertijo con respuesta única. Es una invitación a aceptar la incertidumbre. A vivir en el espacio donde el control es parcial y la voluntad una danza entre lo posible y lo inevitable. En ese juego, el predictor sonríe. No porque gane, sino porque sabe que tú nunca dejarás de preguntarte: ¿es mi elección mía o solo la sombra de una predicción? ¿Puedo engañar al destino o soy su reflejo? Y si pudiera engañarlo, ¿qué pasaría con el futuro? ¿Se reescribiría? ¿O colapsaría la realidad? Entonces, la paradoja se vuelve espejo. Refleja tu lucha con el tiempo, con la conciencia, con la idea misma de ser. Porque decidir no es solo un acto racional. Es un acto que define quién eres. Es el momento en que el pasado, el presente y el futuro se entrelazan, y tú estás en medio. Sosteniendo la caja cerrada, mirándola transparente, preguntándote: ¿qué harás? ¿Y quién eres tú, cuando la elección es la única verdad? Notas que siempre ascienden, pero nunca suben. Cierra los ojos un instante. Escucha con atención. Una nota. Luego otra. Luego otra más alta. Y otra. Y otra. Sientes que asciendes. Que subes. Que avanzas hacia un lugar más alto, mejor. Pero, esa escalera no tiene cima. Nunca llegas a la cima. Porque la melodía sigue y sigue. Como una escalera que gira sobre sí misma. Una espiral que sube, pero que en realidad se queda en el mismo lugar. Cada nota es un peldaño. Pero ese peldaño es un engaño. La música asciende, pero el espacio no cambia. No hay arriba ni abajo. Solo una ilusión que atrapa. Tu mente intenta seguir el ritmo. Intentas encontrar sentido. Buscas un punto final. Una meta. Pero la paradoja se burla de ti. La música no termina. No llega a ningún lado. Solo sube. Y sube. Y sube. Y tú sigues con ella. Atrapado en un ciclo infinito de ascenso sin llegada. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas veces has corrido hacia adelante sin avanzar? ¿Cuántas veces has sentido progreso cuando solo estabas girando? ¿Cuántas veces la ilusión de movimiento te ha mantenido preso? Esta paradoja es un espejo. Un reflejo de tu propia vida. Porque a veces, la sensación de avanzar no significa cambio. A veces, subir no es crecer. Y el movimiento es solo un eco vacío. Tu mente se agita, buscando respuestas. Buscando una salida. Pero no hay salida. La escalera no tiene fin. No tiene cima. No tiene descanso. Solo un ciclo constante. Una repetición sin sentido. Y en ese ciclo, te preguntas: ¿quién está atrapado? ¿La música o tú? ¿Quién sube? ¿Quién gira? ¿Quién se pierde? Porque la paradoja es también una pregunta sobre la libertad. ¿Eres libre cuando sigues una melodía sin fin? ¿Eres libre cuando avanzas sin cambiar? ¿O eres solo un eco más en una cadena interminable? Y sin embargo, sigues. Sigues buscando. Sigues subiendo. Porque en esa búsqueda, hay esperanza. Esperanza de romper el ciclo. De encontrar un sentido oculto. De llegar a un lugar nuevo. Pero la paradoja te recuerda: a veces no hay cima. A veces no hay final. Solo hay el ascenso. Y la espera. ¿Puedes aceptarlo? ¿Puedes estar en el movimiento sin esperar llegar? ¿Puedes vivir en la espera sin desesperarte? Esta es la lección del Thomas Shepard. Una melodía que nunca termina. Un camino sin meta. Una invitación a habitar el presente. A aceptar la incertidumbre. A bailar con la paradoja. Dos realidades en una imagen. Frente y fondo que se intercambian. Mira el cubo. Un simple dibujo. O eso parece. Pero no es un dibujo cualquiera. No es un cubo estático. Es un cubo vivo. Porque no es uno solo. Son dos. O tal vez más. Todos coexistiendo. Superpuestos.
Tu mente ve un cubo. Pero esa mente no puede decidir, ¿está mirando desde arriba o desde abajo? ¿Es este el frente o es el fondo? ¿Dónde empieza y dónde termina? Cada vez que intentas enfocarte, la imagen cambia. Se invierte. Se transforma. Frente y fondo, adelante y atrás, luz y sombra, todos intercambiándose. No hay un punto fijo. No hay una posición definitiva. Solo un vaivén constante, una oscilación entre posibilidades. Tu percepción se tambalea. Tu mirada titubea. Y con cada cambio, una pequeña fractura aparece en tu certeza. Y entonces surge la pregunta inevitable. ¿Quién cambia realmente? ¿Eres tú, el observador? ¿O es el cubo, la imagen, la ilusión? ¿Quién es sujeto? ¿Quién es objeto? Porque el cubo no existe sin ti. Y tú no eres lo que crees sin el cubo. Son uno y el mismo acto. La imagen y el observador creando la realidad juntos. Esta paradoja es una lección profunda sobre la fragilidad de lo que llamamos realidad. Nos recuerda que lo que creemos seguro, lo que tomamos como verdad, puede ser un espejismo. Una imagen que se mueve, que cambia con la mirada. Que no tiene una fuera ni una dentro definidos. Entonces, ¿dónde está la realidad? ¿Está en el cubo? ¿Está en tu mente? ¿O en la relación entre ambos? Cada vez que el cubo cambia de forma, una pequeña grieta se abre en tus certezas. Porque la realidad que ves no es una sola. No es una verdad única. Es un flujo cambiante. Un río que nunca se detiene. Y en ese río, tu identidad también se disuelve. Porque si el cubo cambia, ¿no cambias tú? ¿No cambian tus certezas? ¿Tus creencias? ¿Tus sentimientos? ¿O solo crees que cambian? Esta duda es una frontera. Un borde donde se deshace lo que pensabas sólido. Donde la mente se abre a la multiplicidad. Al caos. A la ambigüedad. Y ahí reside la paradoja. Porque buscas estabilidad. Un anclaje firme. Una verdad clara. Pero el cubo, como la vida, se niega a dar respuestas. Se ríe de tu necesidad de orden y certeza. Y en esa risa, te muestra la libertad. La libertad de aceptar que nada es fijo. Que todo cambia. Que la realidad es múltiple. Que el mundo no tiene un solo rostro. Que hay muchas maneras de verlo, y todas son verdad y ninguna. Y tú, como el cubo, eres un reflejo ambiguo. Una imagen cambiante, una verdad provisional. Una existencia que oscila entre sentidos encontrados. Entonces, en medio de esa oscilación, puedes sentir miedo. Miedo a perder el control. Miedo a la incertidumbre. Miedo a que nada sea estable. Pero también puedes encontrar paz. Porque en esa fluidez hay vida. Hay movimiento. Hay creación. Y aceptar la paradoja es abrirte a la complejidad del ser. A la riqueza del misterio. A la danza eterna entre observador y observado. Y cuando finalmente lo entiendes, ya no buscas un solo cubo. Sino todos los cubos. Todas las perspectivas. Todas las verdades posibles. Y en esa aceptación, te vuelves infinito. Libre. Oscilante. Vivo. Porque eres la paradoja. El cubo que no se decide. La mirada que nunca fija. La mente que se abre y se transforma. Y en ese movimiento, estás. Ahora. Aquí. El vacío no está vacío. Partículas que nacen y mueren en la nada. Cierra los ojos un instante. Imagina el vacío absoluto. Un espacio sin forma, sin límites. Donde no hay nada. Nada que puedas tocar. Nada que puedas ver. Nada que puedas escuchar. Un silencio tan profundo que parece envolverlo todo. Una oscuridad tan densa que parece tragarse la luz. Y sin embargo, el vacío no está vacío. Porque dentro de ese espacio, dentro de esa nada aparente, algo sucede. Partículas diminutas, imperceptibles, brotan y desaparecen en un instante. Aparecen de la nada, y regresan a la nada.
Un pulso constante, un susurro inaudible. El vacío vibra con vida. Con un ritmo que no puedes ver, pero que sostiene todo lo visible. Es la paradoja misma de la existencia, el espacio que parece muerto está lleno de movimiento. Y ese movimiento no es casual. Es la base de todo. La base de las estrellas, de los planetas, de ti y de mí. Piensa en esto, si el vacío está lleno, ¿qué hay en ti? ¿Qué hay dentro de ti, cuando sientes que no hay nada? Porque también tu mente tiene un vacío. Un espacio silencioso entre pensamiento y pensamiento. Un lugar que crees oscuro, vacío, sin sentido. Pero ese espacio, ese silencio interior, es donde todo nace. Tus ideas, tus sueños, tus emociones. Todo emerge de ese vacío. Y la paradoja se hace más profunda. ¿Puede la nada contener todo? ¿Puede el silencio ser la fuente de toda música? ¿Puede la oscuridad ser el origen de toda luz? El vacío es un contenedor sin contenido, un recipiente sin forma. Y sin embargo, contiene. ¿No es eso un misterio? El vacío es una presencia invisible. Una plenitud invisible. Un campo fértil, aunque sin tierra. Y tú estás en medio de este misterio. En tu cuerpo, en tu mente, en tu alma. Eres una expresión de este vacío vivo. Una manifestación de esta paradoja infinita. Pero el vacío no es solo un concepto físico. Es también un concepto espiritual, una experiencia. La experiencia de la nada, de la ausencia, del silencio profundo. Y esa experiencia puede ser aterradora. Porque implica perder el control. Perder los puntos de referencia. Perder la certeza. Pero también puede ser liberadora. Porque en la aceptación del vacío se encuentra la libertad. La libertad de soltar. De dejar ir. De abrirse a lo desconocido. Y en ese espacio sin forma, sin límites, sin contenido, todo es posible. Todo puede nacer. Y todo puede morir. Así que la paradoja del vacío no es solo un misterio científico. Es un llamado a vivir. A habitar el espacio entre el todo y la nada. A entender que la ausencia es también presencia. Que el silencio es también música. Que el vacío es también plenitud. Y tú, en tu viaje, eres ese vacío y esa plenitud. Eres la nada y el todo. Un instante efímero en el vasto silencio del cosmos. Un suspiro que nace y muere en la eterna danza de la existencia. Divide una esfera. Reensambla dos esferas idénticas. ¿Materia creada de la nada, o la nada era solo ilusión? Imagina una esfera. Perfecta, redonda, sólida. Un objeto simple en tu mente. Pero esta esfera es más que eso. Es un símbolo. Un contenedor de misterio. Ahora, imagina que puedes partirla en pedazos. No en trozos grandes, ni siquiera en fragmentos visibles. Sino en infinitos pedacitos tan pequeños que tu ojo no podría distinguirlos. Pedacitos sin forma fija, sin límites claros. Luego, con un movimiento invisible, recompones esos pedazos. Y aquí está lo sorprendente, no solo recompones la esfera original, sino que creas otra esfera igual, completa, idéntica a la primera. Dos esferas donde antes había una. Un milagro matemático. Un juego que desafía la intuición. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede algo dividirse y multiplicarse sin perder ni ganar materia? La física nos dice que la materia no se crea ni se destruye. Pero aquí, en este escenario abstracto, esa ley parece romperse. ¿Es real? ¿O solo una ilusión matemática? La paradoja de Banach-Tarski nos invita a cuestionar la esencia de la realidad. Nos desafía a mirar más allá de lo visible. Más allá de lo tangible. Porque en el mundo de lo infinitesimal, las reglas cambian. Las certezas se disuelven. Y la materia, ese concepto que parece tan sólido, se vuelve maleable, casi mágica. Como si la nada misma fuera una tela donde la forma es solo un juego de sombras. Pero la paradoja no termina ahí. Nos habla también de identidad. De esencia. De lo que significa ser. Si una esfera puede multiplicarse sin añadir nada, ¿qué es lo que realmente importa? ¿Es la forma?
¿Es el volumen? ¿Es la continuidad? ¿O es algo más intangible? Tal vez la paradoja nos invita a aceptar que la identidad no es fija, que lo que creemos sólido y permanente es solo un punto en movimiento, que el universo, y todo lo que contiene, es un flujo constante de fragmentación y reensamblaje. Una danza infinita donde la materia se descompone y recompone sin perder su esencia, o sin tener esencia alguna. Y en esa danza, nosotros también estamos incluidos. Nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestros recuerdos y pensamientos. Todo es parte de ese tejido dinámico. Y aquí surge la pregunta: ¿quién eres tú en esta paradoja? ¿Eres la suma de tus partes? ¿Eres una continuidad? ¿O eres un conjunto cambiante de fragmentos en constante transformación? La paradoja también cuestiona el concepto de límite. Si puedes dividir sin fin, ¿existen realmente los límites? Si puedes multiplicar sin añadir, ¿qué significa el todo? Y en esa reflexión, el infinito se asoma. Un infinito no solo en cantidad, sino en posibilidad. Un infinito que devora la lógica común, que desarma nuestras certezas. Porque la paradoja nos dice: lo que creemos imposible, puede ser posible. Lo que creemos cerrado, puede abrirse. Lo que creemos único, puede multiplicarse sin fin. Y en ese pensamiento, nos confrontamos con el misterio fundamental. El misterio del ser y el no ser. De la unidad y la multiplicidad. Del todo y la nada. ¿Puedes aceptar esta incertidumbre? ¿Puedes habitar el espacio donde la realidad se diluye? Donde la forma se disuelve en el vacío. Donde la nada se vuelve plenitud. Donde tú, eres a la vez fragmento y totalidad. La paradoja no busca respuestas fáciles. Busca despertar preguntas. Invita a contemplar. A maravillarse. A perderse en el asombro. Porque en el asombro está el inicio de la sabiduría. Y ahí, en ese espacio abierto, todo es posible. La materia puede multiplicarse. El vacío puede contenerlo todo. La identidad puede evaporarse. Y tú, puedes ser libre. ¿Es real el mundo, o solo señales en un cerebro aislado? Cierra los ojos por un momento y deja que esta imagen se instale en tu mente. Visualiza un cerebro, pequeño y vulnerable, flotando suspendido en una cubeta llena de líquido cristalino. Aislado de todo cuerpo, desconectado del mundo físico, sin contacto directo con nada más que ese extraño líquido que lo rodea. Ahora, imagina que este cerebro, a pesar de estar separado y solo, tiene la capacidad de experimentar un mundo completo. Un universo vasto y detallado, lleno de colores, sonidos, sensaciones táctiles y emociones profundas. Cada pensamiento que tiene, cada percepción que recibe, todo ocurre dentro de esa pequeña masa gris, sin ningún vínculo real con el entorno que crees conocer. ¿Podría ese cerebro vivir una vida entera, creyendo que está aquí, en este momento, en este lugar? ¿Podría ser engañado para pensar que sus sentidos son reales, cuando en verdad son simples señales eléctricas y químicas manipuladas? Esta es la esencia de la paradoja, la posibilidad de que toda la realidad que experimentas sea una simulación. Una ilusión generada por impulsos eléctricos dentro de un órgano suspendido en una cubeta. Si todo lo que sientes, piensas y ves es producto de estas señales, entonces la línea que separa lo real de lo imaginario se vuelve borrosa, indefinida, casi inexistente. Y entonces surge una pregunta que te atraviesa el alma. ¿Puedes confiar en tus sentidos? ¿Puedes confiar en la realidad que crees vivir? Si el mundo fuera solo una construcción de tu cerebro, ¿qué significaría la palabra realidad? ¿Es real lo que experimentas, o solo un sueño prolongado, convincente pero vacío? Esta duda te lleva a un terreno inestable. Un terreno donde las certezas que has tenido durante toda tu vida se disuelven, y todo lo que creías saber se convierte en cuestionamiento. Imagina por un momento el terror sutil de no saber si el sol que ves es verdadero, si el calor que sientes es auténtico, o si tu sonrisa es solo un eco producido por tu cerebro aislado. Pero también está la fascinación y el asombro de esta posibilidad. Porque si toda la realidad es una construcción cerebral, entonces la mente tiene un poder infinito. Un poder para crear mundos enteros, universos complejos y experiencias profundas. Y este poder no es solo un misterio científico, sino un misterio filosófico y existencial.
¿Quién controla estas señales eléctricas? ¿Quién manipula esta realidad simulada? ¿Eres tú, o hay otro agente detrás del telón? Quizás el destino, quizás un creador, quizás la misma naturaleza. O tal vez la paradoja es solo un reflejo de nuestra incapacidad para comprender la totalidad de la existencia. Y si no puedes saber quién controla la realidad, entonces, ¿qué sentido tiene buscar la verdad? ¿Es posible vivir sin certezas? ¿Es posible encontrar paz en la duda? Esta paradoja te obliga a enfrentarte a la fragilidad del conocimiento, a reconocer que tu percepción es limitada y que la realidad puede ser más vasta, más compleja, y quizás completamente diferente a lo que imaginas. Pero dentro de esa fragilidad, hay una invitación a la libertad. La libertad de abandonar la búsqueda desesperada de certezas absolutas. La libertad de aceptar la incertidumbre como parte fundamental de la experiencia humana. La libertad de construir significado, aun cuando la base sea incierta. Porque, en última instancia, lo que importa no es si el mundo es real o simulado. Lo que importa es la calidad de tu experiencia. La autenticidad de tus emociones. La profundidad de tu conciencia. Que puedas amar. Que puedas sufrir. Que puedas reír. Que puedas llorar. Que puedas existir. Y en medio de esta reflexión, la paradoja te devuelve la pregunta más personal de todas. ¿Quién eres tú, en este escenario? ¿Eres el cerebro aislado, flotando en la cubeta, engañado por señales? ¿Eres la conciencia atrapada, presa de una ilusión? ¿O eres algo más? ¿Eres el ser que elige creer, que decide sentir, que crea significado? Porque quizás, más allá de la duda, más allá del engaño, existe un espacio donde la experiencia es real porque tú la haces real. Donde la existencia cobra sentido porque tú le das sentido. Donde la verdad es una construcción viva, un acto de voluntad consciente. Y en esa elección, está la esencia misma del ser. Un doble tuyo en otro mundo. Agua que no es H.O., pero se llama agua. ¿Qué es lo esencial, la sustancia o la palabra? Cierra los ojos y déjate llevar a un universo paralelo. Un mundo que parece familiar, pero donde todo es a la vez distinto. Donde las montañas se elevan con una forma diferente, donde los ríos fluyen con un agua que no es agua, pero que los habitantes de ese mundo llaman agua sin dudar. Ahora imagina que en ese planeta, existe un tú diferente. Un doble, una réplica. Alguien que camina por calles parecidas, que piensa con pensamientos casi idénticos, que sueña sueños que parecen ecos de los tuyos. Pero no eres tú. Es alguien que podría ser tú, pero que habita otro espacio, otra realidad, otro tiempo. Esta imagen provoca un choque profundo, que define tu identidad. ¿Es el cuerpo, la materia que te compone? ¿Es la mente, las ideas que habitan en ti? ¿Es la historia que has vivido? Ahora, reflexiona sobre ese agua distinta que bebe tu doble. No tiene la fórmula química H.O. Sus moléculas son otras, desconocidas para nosotros. Sin embargo, para él, esa agua es igual que para ti. Calma la sed. Es fría en verano. Se mueve en ríos y mares. Sostiene la vida. Entonces la pregunta se vuelve urgente, insistente. ¿Es el agua definida por su composición química, o por la función y el significado que tiene? ¿Puede algo ser lo mismo si no es igual en su esencia? Este dilema se extiende a la identidad humana. ¿Eres tú, porque tienes un cuerpo con esta estructura química? ¿O porque tienes una conciencia que experimenta? ¿O porque alguien te llama por un nombre? En el fondo, esta paradoja explora la relación entre realidad y lenguaje. Entre lo que es y lo que nombramos. Entre la sustancia y la palabra. Si el agua de otro mundo se llama agua, ¿importa que sea diferente? Si alguien es un tú diferente, ¿importa que no seas tú? Nos enfrentamos a la fragilidad de las categorías que usamos para entender el mundo. A la flexibilidad del significado. A la incertidumbre de la identidad. La Tierra Gemela es un espejo. Un espejo que refleja la duda y el misterio en nuestro interior. Nos recuerda que no somos entidades fijas, sino procesos fluidos, cambiantes. Que la identidad no es una sustancia, sino un relato. Un entramado de memorias, percepciones y relaciones. Y en ese relato, está la libertad.
la libertad de reinventarnos, de elegir quiénes somos, más allá de lo que la materia dicta. Pero también está la ansiedad. El temor a perderse, a ser solo una copia, un eco sin original. Esta tensión es inherente a la condición humana. Somos seres que buscan sentido, pero que viven en la incertidumbre. Vivimos en un universo donde lo único constante es el cambio. Donde lo sólido se desvanece y lo familiar se vuelve extraño. En ese caos, la paradoja nos invita a aceptar lo imposible, que podemos ser a la vez únicos y replicables, reales y simulados, propios y ajenos. Que la identidad es una danza entre la materia y el significado, entre el ser y el parecer, entre el yo y el otro. Y en esa danza, encontramos la esencia del misterio. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Y si existieran infinitas tierras gemelas, con infinitos dobles y dobles de dobles, ¿qué quedaría de la singularidad? ¿Importaría siquiera la singularidad? ¿O acaso la esencia está en el vínculo, en la experiencia compartida, en la conciencia que reconoce al otro como otro, pero también como parte de sí mismo? Esta pregunta nos deja suspendidos en el aire. Nos obliga a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar lo que damos por seguro. Y en esa suspensión hay belleza y terror. La belleza de la infinitud, de la multiplicidad, de la posibilidad sin fin. Y el terror de perderse, de disolverse en el infinito, de no ser nada más que una sombra entre sombras. Pero quizás, en esa paradoja, reside también la verdad más profunda. Que no hay esencia fija, que no hay identidad absoluta, que el ser es cambio, movimiento, flujo. Que somos, en definitiva, un relato que se escribe a sí mismo en la eternidad de la hora. Y que, a pesar de todo, eso es suficiente. Porque ser es existir. Y existir es estar. Aunque sea en un mundo donde el agua no es agua, y el doble no sea tú. Esta es la última frase. Pero si la lees, ya no lo es. ¿Puede algo terminar si hay conciencia del final? La muerte como horizonte, te acercas, pero nunca llegas a experimentarla. Empieza así, esta es la última frase. Y ya no lo es. Porque ahora existe otra. Y tú estás leyéndola. Y estás presente. Y estás esperando algo. ¿Un cierre? ¿Un sentido? ¿Una resolución? Pero esto no es un final. Es apenas la apariencia de uno. Un borde que no toca nada. Una línea que se dibuja solo para desvanecerse. Como el horizonte. Siempre allí. Siempre lejano. Siempre acercándose. Pero jamás alcanzado. Porque en cuanto lo nombras, lo miras, lo piensas, ya no es el final. Es pensamiento. Es acto. Es continuidad. Y eso es la paradoja. Que el final, por definición, no puede ser vivido. No puede ser pensado. No puede ser narrado. Porque en el momento en que hay narrador, no ha terminado. El verdadero final no tiene testigos. No tiene voz. No tiene recuerdo. Es lo que ocurre cuando nada más ocurre. Y sin embargo, tú estás aquí. Escuchando. Leyendo. Esperando. ¿Por qué esperas? ¿Por qué hay en ti esa pulsión tan humana de buscar un cierre? Un broche. Un y entonces. Un desenlace que le dé forma a todo lo anterior. ¿Crees que todo necesita una conclusión? ¿Que cada historia debe cerrarse? ¿Que cada camino lleva a un punto exacto, final? Pero quizás eso también sea parte de la ilusión. Parte de ese impulso narrativo que hemos heredado del lenguaje, del tiempo, de la muerte. Nos han enseñado que todo empieza, se desarrolla y termina. Nos han prometido finales. Felices. Trágicos. Abiertos. Inesperados. Pero ¿y si no hay ninguno? ¿Y si todo continúa? ¿Y si el fin es solo una pausa? ¿Un parpadeo antes de otro comienzo? Entonces todo lo que deseabas alcanzar con el final, el descanso, la claridad, la trascendencia, se escapa justo cuando más lo necesitas. Como la última palabra de un poema que se olvida en el instante exacto en que se pronuncia. Y es que el final no pertenece al tiempo. El tiempo, por su propia estructura, no permite finales.
siempre habrá un segundo más. Una repetición. Un eco. Una posibilidad. Incluso la muerte, esa idea que cargamos como símbolo del cierre absoluto, también es un horizonte narrativo. Nadie puede contarla desde dentro. Nadie la experimenta y vuelve. Nadie la posee. Porque para poseerla, deberías seguir estando. Y si estás, no es el final. ¿Y entonces, qué ocurre cuando deseas el fin? Cuando lo necesitas. Cuando lo buscas como salida, como silencio, como descanso. Te acercas a él, pero como un reflejo en el agua, se disuelve en el acto de alcanzarlo. Lo nombras, y ya no está. Lo esperas, y ya lo has traicionado. Lo invocas, y él se convierte en principio. Y entonces el ciclo se repite. El relato no termina. La mente sigue andando. El pensamiento no muere. Porque la paradoja del final es que no puede conocerse. Solo puede insinuarse. O desearse. O temerse. Pero no puede experimentarse. Y en esa imposibilidad, en ese abismo sin borde, se revela algo más profundo. Que quizás no hay nada que cerrar. Nada que resolver. Nada que completar. Que la vida, este extraño flujo de momentos, no es una historia que va hacia un punto determinado, sino un oleaje continuo sin destino fijo. Y tú, el lector, el espectador, el buscador, estás flotando en ese oleaje. Sin orilla. Sin tierra firme. Solo mar. Y sin embargo, te aferras a una idea, esto debe terminar. Pero incluso eso, es solo otra frase. Otra ilusión. Otra línea más antes de la próxima. Entonces, tal vez, el final verdadero no sea una frase. Ni una imagen. Ni una nota larga que se desvanece. Tal vez el verdadero final sea esto, un desvanecimiento que nadie percibe. Un momento que no deja rastro. Un borde que no roza ninguna piel. No un cierre. Sino la ausencia total de necesidad de cerrar. No una muerte. Sino la caída de la pregunta por la muerte. No una última palabra. Sino el olvido de que alguna vez hubo palabras. Y sin embargo, seguimos. Tú sigues. Leyendo. Pensando. Esperando. Entonces dime, ¿cuándo? ¿Termina? ¿Dónde está la línea que divide el final del después? ¿Y si la estás cruzando todo el tiempo, sin saberlo? ¿Y si este mismo texto ya ha terminado, pero tú no has dejado de leer? ¿Y si el final no es un suceso, sino una ausencia que ocurre mientras todo continúa? En ese caso, el final está ocurriendo ahora. Y ahora. Y ahora. En cada instante en que te preguntas si ha llegado, se desvanece. Como el sueño que olvidas al despertar. Como la respiración que no notas. Como tú. Y entonces, finalmente, lo entiendes. No hay última frase. No hay cierre. No hay liberación. Solo esto. Esto. Esto que sigue sin ti. Esto que nunca empezó. Esto que finge terminar, solo para continuar un poco más. Te miras. El reflejo copia tus movimientos, pero ¿es tú? Si el espejo pensara, ¿vería tu rostro, o su propio mundo de plata? ¿Quién refleja a quién? ¿Eres tu origen o consecuencia de la imagen? Te acercas al espejo. Tan simple. Tan cotidiano. Un gesto sin importancia, o eso crees. Te miras. Y alguien te devuelve la mirada. Y por un segundo, por un instante casi imperceptible, algo se quiebra. Una inquietud sutil. Un temblor filosófico. ¿Ese rostro que te mira, es tuyo? No porque no se parezca, sino porque parece demasiado perfecto. Demasiado obediente. Demasiado exacto. Ese gesto que haces, la imagen lo repite. Al instante. Sin error. Un reflejo total. Pero en esa perfección, hay algo siniestro. Algo profundamente inquietante. ¿Quién está imitando a quién? ¿Y si lo que llamamos yo fuera también una repetición? Un eco.
Una imagen que responde. Una conciencia que solo parece original, pero que es reflejo de otra cosa. Miras más profundamente. Y esa mirada te regresa. No desde un otro, sino desde ti. Y sin embargo, no puedes evitar pensar. ¿Quién está ahí dentro? ¿Qué hay del otro lado del vidrio? ¿Una superficie o una frontera? ¿Un vacío plano o una ventana hacia otra dimensión donde todo es igual, pero no es lo mismo? La paradoja del espejo no está en la imagen, sino en lo que ocurre dentro de ti al mirarla. Esa pequeña grieta que se abre cuando te preguntas, ¿quién está observando realmente? Esa figura no tiene cuerpo. No tiene conciencia. No tiene historia. Pero tú proyectas todo eso en ella. Tú la llenas de identidad. Tú decides que eres tú. ¿Y si no lo fuera? ¿Y si ese reflejo tuviera su propia conciencia? ¿Sus propias preguntas? ¿Su propio miedo al no ser? ¿Y si en algún rincón imposible del universo, ese reflejo creyera que tú eres su espejo? Ambos atrapados. Ambos repitiéndose sin saber quién fue primero. ¿Y si no hay primero? ¿Y si tú y tu imagen nacieron al mismo tiempo, en el mismo instante, como dos mitades inseparables de una ilusión compartida? Miras el espejo. Pero el espejo también te mira. No hay jerarquía. No hay origen. Solo el reflejo. Solo el acto de reflejar. Pero la paradoja va más allá del cristal. Porque llevas un espejo dentro. Cada pensamiento que tienes sobre ti mismo, también es un reflejo. Una representación de lo que crees ser. Una imagen construida con palabras, recuerdos, juicios. ¿Y si tu identidad entera es solo una galería de espejos enfrentados? Imágenes reflejadas en imágenes, hasta el infinito, sin nunca encontrar una fuente real. ¿Y si el yo que tanto proteges es solo un reflejo de deseos, temores, expectativas? Un espejo pulido con la mirada de los demás. ¿Quién serías si nadie te viera? ¿Quién serías sin la mirada que te devuelve una forma? Quizás no hay forma sin mirada. Quizás no hay yo sin otro. Quizás el espejo no solo refleja, sino que crea. Crea una versión de ti, aunque tú no la reconozcas. Crea un rostro que vive más allá de ti, aunque no tenga conciencia. El espejo no miente. Pero tampoco dice la verdad. Simplemente, refleja. Y en ese acto, construye una paradoja. Porque la verdad más profunda no está en la imagen, sino en tu reacción ante ella. ¿La aceptas? ¿La rechazas? ¿La reconoces? ¿Te asusta? ¿Te gustaría que esa imagen tuviera su propia voz? ¿Su propia libertad? ¿Su propia historia? ¿Y si la tuviera, te sentirías reemplazado? ¿O liberado? El espejo nos obliga a enfrentarnos a la fragilidad de nuestra identidad. A la posibilidad de que el yo sea solo eso, una repetición elegante. Una respuesta bien sincronizada. Una máscara que se activa cuando algo, o alguien, nos observa. Pero cuando nadie nos mira, ¿existimos? ¿O solo somos reales cuando somos reflejados? Entonces, ¿eres tú el que habita tu cuerpo? ¿O eres el resultado de todas las miradas que alguna vez te han definido? ¿Eres sustancia o proyección? ¿Presencia o reflejo? Y si pudieras entrar en ese espejo, como en los sueños o en los mitos, ¿encontrarías otra versión de ti? ¿O solo un abismo que te devuelve lo que quieres ver? La paradoja del espejo. Es silenciosa, como todas las paradojas verdaderas. No grita. No se impone. Solo está. Esperando. En cada baño. En cada pasillo. En cada pantalla. En cada pensamiento que se vuelve imagen. Y cuando la olvidas, vuelve. A veces como un destello. Otras, como una incomodidad. Otras más, como una herida abierta en el alma. Porque mirar demasiado tiempo un espejo, no te muestra tu rostro. Te muestra la pregunta que siempre has evitado. ¿Eres tú eso que ves, o eso que observa? ¿O ninguno de los dos? ¿Y si fuera simplemente el acto de reflejarse? Ni imagen. Ni espejo. Ni espectador. Solo el reflejo. Eterno.
sin origen, sin destino. Estoy despierto. Pero si lo sueñas, ¿es verdad? Al despertar, ¿vuelves a ti o a otro sueño más grande? No hay señal segura. Solo capas de conciencia sin centro. ¿Este vídeo que creas para dormir, lo escuchas tú o tú en algún sueño? Estás acostado. Los ojos cerrados. El cuerpo quieto. El mundo se va desdibujando. Se disuelven los bordes de lo real. Se apaga la luz de lo cotidiano. Y aparece otra cosa. Una calle que no conoces pero parece familiar. Una voz que suena a la tuya pero no lo es. Una emoción sin motivo, sin contexto, pero que sientes con una intensidad inquietante. Estás soñando. ¿Lo sabes? ¿O no? En el sueño, te dices a ti mismo, estoy despierto. Y esa frase, que aquí tiene tanto poder, allí no significa nada. En el sueño también sientes. También razonas. También deseas. También dudas. ¿Estoy soñando? Y si te haces esa pregunta en el sueño, ¿no es idéntica a la que podrías hacerte ahora? ¿Estoy soñando? ¿Puedes estar completamente seguro de que no? Míralo bien, este momento. Este cuerpo. Esta sensación de estar despierto. ¿No podría ser también parte del sueño? Y si todo esto lo estás soñando, entonces ¿qué queda del tú que pregunta? ¿Dónde está la conciencia verdadera? ¿En el sueño o en quien lo sueña? ¿Y si no hay diferencia? ¿Y si el tú que sueña y el tú soñado fueran el mismo eco en diferentes habitaciones de una misma mente? ¿Y si no hubiera una mente? ¿Solo el soñar? ¿Un proceso sin sujeto, sin centro, sin origen? La paradoja del dormir comienza cuando empiezas a desconfiar del despertar. Porque despertar no garantiza nada. Solo cambia el contexto. Solo mueve los muebles del lugar. Solo sustituye un símbolo por otro. Te levantas por la mañana y dices, ah, ahora sí, esto es real. Pero la estructura que sostiene tu afirmación es la misma que sostenía la certeza dentro del sueño. La misma sensación de estar aquí. De ser tú. De recordar. De tener un cuerpo. De tener una historia. Pero ¿y si todo eso también estuviera escrito dentro del sueño? ¿Y si tu memoria también soñara contigo? Imagina despertar dentro de un sueño. Y luego otro despertar. Y otro. Y otro más. Como una muñeca rusa infinita. Cada despertar es otra ilusión de firmeza. Otro ahora sí que se disuelve en la siguiente capa. Y entre capa y capa, la identidad se va gastando. ¿Quién eres si no puedes señalar el punto donde dejas de soñar? ¿Dónde termina el sueño y comienza la vigilia? ¿Hay siquiera tal frontera? Tal vez no hay una línea, sino una pendiente infinita, una escala sutil de gradaciones del ser, que atraviesas cada noche, cada día, sin darte cuenta. Y entonces, todo lo que experimentas, sea en sueño o en vigilia, es simplemente eso, experiencia. No menos real. No más verdadera. Solo distinta en textura. Y si no puedes distinguir claramente, entonces, ¿por qué crees estar despierto ahora? ¿Por qué crees que esto, justo esto, es la realidad? Porque puedes leer. Porque puedes pensar. Porque puedes sentirte tú. Pero esas son las mismas razones que te da el sueño cuando lo estás soñando. El yo que habita en el sueño cree con la misma certeza que es real. Tal vez la verdad no está en el contenido de la experiencia, sino en la estructura. Y la estructura es la misma. Pensamiento. Emoción. Cuerpo. Tiempo. Todo eso se reproduce perfectamente en el soñar. Entonces, ¿dónde está el despertar? Quizás nunca ha ocurrido. Quizás aún estás soñando. Quizás esto también es parte del sueño. Un sueño que se cree vigilia. Una vigilia que no se atreve a soñar. Y si esto es un sueño, entonces esta voz que escuchas, la mía, no es más que una construcción de tu mente. Una ficción dentro de otra ficción. Una guía en un laberinto que tú mismo has imaginado. ¿Quién está escuchando? ¿Tú o el tú que sueñas? ¿Y si no hay diferencia?
¿Y si el tú real es solo el eco de una pregunta sin origen? Una pregunta que se sueña a sí misma cada noche, esperando una respuesta que nunca llegará. Porque no hay afuera del sueño. No hay salida. No hay despertador. No hay gesto final. Solo una conciencia que sigue, girando sobre sí misma, intentando recordar algo que olvidó hace mucho. Y quizás, incluso la muerte, esa gran promesa de despertar definitivo, sea solo otra puerta dentro del mismo sueño. Otra sala. Otra máscara. Otra capa de niebla. Y tú sigues buscándote en cada una de ellas. Te dices, esto soy yo. Ahora sí. Pero no hay ahora sí. Solo el continuo intento. Solo el juego infinito de espejos. Solo el soñar. Y en este sueño, en esta paradoja, te repito la pregunta con la que todo comenzó. Estoy despierto. ¿Estás seguro? El vacío no está vacío. Partículas que nacen y mueren en la nada. ¿Es el silencio realmente silencio, o solo sonidos que no oímos? ¿Es la oscuridad ausencia de luz, o luz que no podemos ver? En tu mente, entre pensamientos, hay vacío o plenitud invisible. Imagina el vacío. Haz el esfuerzo. Intenta concebirlo. Un espacio sin cosas. Sin sonido. Sin materia. Sin luz. Sin tiempo. Un lugar absolutamente hueco. ¿Puedes? ¿Puedes realmente imaginar algo así? No una habitación sin muebles. No una caja negra sin objetos. No una noche sin estrellas. Sino el vacío puro. El no ser. La inexistencia. Y sin embargo, al imaginarlo, ya no es vacío. Porque tú estás ahí. Mirándolo. Imaginándolo. Pensándolo. Tu conciencia lo llena. Tu atención lo convierte en escenario. Tu lenguaje le da forma. Así que el vacío, incluso como concepto, se niega a sí mismo. En cuanto aparece en tu mente, ya ha sido habitado. Ya ha sido tocado. Ya ha dejado de ser puro. Y aún así, el vacío, es real. O eso creemos. Los físicos lo han intentado definir. Ese vacío cuántico, ese campo invisible donde brotan y desaparecen partículas efímeras. Apariciones fantasmales. Parpadeos de existencia. Se supone que allí no hay nada. Y sin embargo, algo se mueve. Pares de partículas surgen de la nada y se aniquilan entre sí en lapsos tan breves que escapan incluso a la medida del tiempo. Un hervidero sin sustancia. Un temblor que no puede detenerse. Así que, ¿qué es el vacío? ¿Ausencia? ¿Presencia sin forma? ¿Movimiento sin contenido? O tal vez, una ilusión más. Otra etiqueta para algo que no comprendemos. Piensa ahora en el silencio. Ese otro tipo de vacío. Cuando cierras los ojos, cuando apagas las luces, cuando callas todas las voces externas. ¿Hay realmente silencio? ¿O solo sonidos que no logras oír? El zumbido de tus nervios. La presión de tu sangre. La vibración de tus órganos. La resonancia de tu memoria. Ese silencio también está lleno. Y lo mismo con la oscuridad. No es falta de luz. Es luz invisible. Longitudes de onda que tus ojos no pueden percibir. Entonces, ¿existe realmente la ausencia? ¿O toda ausencia es, en realidad, una forma de presencia sin traducción? ¿Y si lo que llamamos vacío fuera simplemente aquello que aún no entendemos cómo mirar? Piensa ahora en tu mente. En ese espacio entre pensamientos. Cuando no estás pensando en nada, cuando no hay una palabra en curso, ni una emoción clara, ni una imagen definida. ¿Hay vacío? ¿O hay algo más? Un fondo vibrante. Una conciencia sin forma. Un estar sin contenido. Algo que no puedes nombrar, pero que sigues sintiendo. Un pulso tenue. Una presencia desnuda. ¿Ese espacio entre pensamientos está realmente vacío? ¿O es donde comienza todo? Tal vez el vacío no sea ausencia, sino potencial. Un campo fértil. Una matriz sin rostro.
La posibilidad absoluta. No el fin de las cosas, sino su origen. Y si es así, si el vacío es el útero silencioso del ser, entonces cada cosa que existe nace de él. Y cada cosa que desaparece, vuelve a él. Entonces, el vacío no es lo contrario del todo. Es el todo, antes de tomar forma. El lienzo antes de la pintura. La respiración antes del sonido. El instante antes del tiempo. Y eso nos lleva a ti. A lo que tú llamas yo. ¿Cuánto de ti es forma? Ideas, emociones, recuerdos, juicios. ¿Y cuánto es fondo? Vacío que sostiene todo eso. Un espacio consciente que no puedes tocar ni nombrar ni señalar. Pero que está. Que te acompaña. Que te precede. Un tú sin historia. Sin atributos. Sin forma. Tal vez eso es el verdadero tú. Y el resto, es solo contenido que viene y va. Pensamientos que nacen y mueren, como partículas en el vacío cuántico. Palabras que se pronuncian en una sala sin eco. Imágenes que se encienden y se apagan sobre una pantalla sin bordes. Y esa pantalla, es el vacío. Tu vacío. No un lugar muerto. No una nada estática. Sino una presencia sin forma que lo permite todo sin reclamar nada. Y ahí está la paradoja. Que el vacío no está vacío. Que la nada no es nada. Que la ausencia, cuando se mira de frente, te devuelve la mirada. Y te reconoce. Y al reconocerte, te revela que tú tampoco eres algo. Sino un campo. Un temblor. Un latido sin corazón. Una conciencia sin límites. Tú no eres lo que piensas. Ni lo que sientes. Ni lo que recuerdas. Tú eres el espacio en el que todo eso ocurre. Y ese espacio, no tiene forma. No tiene nombre. No tiene historia. Pero está. Y siempre ha estado. No al final de las cosas, sino en el principio. Y en el medio. Y en cada borde. Y en cada pausa. Eres vacío. Y por eso, puedes contenerlo todo.